Los efectos de pasar por el test PCR son diferentes en cada persona. Hay quien ni lo nota y se sorprende de lo fácil que ha sido. Otros no tienen tanta suerte. ¿A qué se debe? Un especialista en oído, nariz y orejas, o sea, un otorrinolaringólogo, sabe cómo hacerlo sin causar daño al paciente. El problema es que muchos de los sanitarios que ejecutan los test no tienen formación específica. Y además, no todos tenemos los conductos nasales perfectos, como los que dibujan en los libros de anatomía. Por lo general, hay un momento, cuando se toca la pared interior, donde se toma la muestra, que provoca ganas de vomitar o tos. Y estos efectos pueden durar un rato. ¿Pero qué pasa cuando los efectos son peores? Hay quienes sienten como cuando entra agua por la nariz al nadar y queda esa sensación de quemazón que dura un rato. En este caso puede durar horas. Otros notan como si les tocaran el ojo por detrás y suele venir seguido de un dolor de cabeza intenso. Quienes han sufrido sinusitis conocerán bien este dolor. Hay personas que necesitan estornudar, ya que el cuerpo interpreta que hay un objeto extraño que debe ser expulsado. En uno de los peores casos, el paciente puede desmayarse, incluso al cabo de unas horas, ya que al tocar una zona no preparada para ello, el cuerpo humano se defiende con una reacción vasovagal, que es una sensación general de malestar y debilidad, con ansiedad, mareos, náuseas y que puede provocar hasta la pérdida del conocimiento o síncope, por lo que no es aconsejable conducir después de la prueba por la nariz. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo está diseñado para proteger las partes delicadas, y nada que no sea aire debería entrar por las fosas nasales, mucho menos tan adentro como para llegar a tocar las delicadas paredes interiores recubiertas de moco para proteger esa piel tan sensible del interior. La sensación de asco y rechazo que produce presenciar la introducción de un bastoncillo tan largo por la nariz es una reacción natural de defensa que nos alerta que eso no nos conviene. Ya que estamos obligados a someternos al procedimiento de los test PCR por la nariz, a pesar de que por la boca también se pueden hacer, debemos asegurarnos que el profesional sanitario tiene la formación adecuada. Y como poco, debemos saber que el bastoncillo se debe introducir en el ángulo correcto. Una posición demasiado vertical puede llegar a las estructuras críticas del aparato olfatorio, dañando el epitelio de la placa cribiforme en la que se encuentran los sensores del olfato y que separa la cavidad nasal del cerebro. La posible rotura o daño a la placa cribiforme, que es un hueso plano lleno de agujeritos donde están las neuronas del olfato, que conectan directamente con el cerebro, puede, además de ser dolorosa, dañar permanentemente el sentido del olfato, provocando anosmia, una condición incapacitante y debilitante. También puede causar un hematoma septal, y al dejar una vía abierta directa al cerebro, va a facilitar posibles infecciones posteriores, tan graves como la meningitis. Además, también puede provocar pérdida permanente de líquido cefalorraquídeo. Por todo ello, debemos estar seguros que la persona que nos realiza el test, si no es un médico otorrinolaringólogo, al menos tiene la formación adecuada. El bastoncillo debe introducirse sin tocar la piel, en vertical, pero inmediatamente situarse horizontal y paralelo al suelo de la cavidad nasal, en dirección a la oreja, y jamás en dirección a los ojos, para no dañar las estructuras críticas internas de la nariz. El bastoncillo debe recoger la muestra del tramo nasofaringeo y no de cualquier otra zona del interior de la cavidad nasal. La profundidad a la que se introduce el bastoncillo dependerá del tamaño de la cabeza de cada paciente. Para medir la longitud se toma como referencia la distancia entre la entrada de la oreja y la entrada de la nariz. Una vez en la zona nasofaringea donde recogerá la muestra, no debería notarse dolor ni molestias, si se hace suavemente y sin presionar. Solamente hay que girar el bastoncillo para impregnar el algodón con el moco. Si presiona será muy molesto y la experiencia será desagradable, posiblemente con algunas consecuencias indeseadas como las anteriores mencionadas. Pero entonces, ¿por qué no se hace solo por la garganta? Muchos test PCR se hacen introduciendo el bastoncillo por la boca. No hay peligro en este caso. La garganta sí está preparada para la entrada de sustancias sólidas, ya que aunque mastiquemos la comida somos capaces de tragar pequeños fragmentos. Tocar el fondo de la boca con el bastoncillo no tendrá otro efecto que la incomodidad de algo rozando esa zona, que puede dar la sensación de vómito o tos, pero ninguna de las otras reacciones mencionadas anteriormente. En la garganta también habría los mismos coronavirus. De hecho, por eso llevamos mascarillas, ya que expulsamos los virus al toser, estornudar, hablar, cantar, y es lógico y evidente que deben haber virus en la garganta, y se pueden recoger muestras perfectamente de aquí también. Así que no hay respuesta razonable. Se ha dicho que es porque la concentración de virus es mayor en el interior de la nariz, pero igualmente se sabe que un solo virus en la muestra es suficiente porque en el desarrollo del test la muestra se amplifica
Es decir, el ARN del virus se replica tantas veces que aunque una persona tenga una carga vírica mínima, se puede detectar la presencia del virus sin problema. Si te lo han hecho y te ha dolido, pueden haber diferentes razones, como sería el caso de la no formación o inexperiencia del sanitario. Puede que tengas pólipos nasales sin diagnosticar, puede que tengas los senos paranasales inflamados. Pueden haber diferentes razones, pero en cualquier caso, un otorrinolaringólogo lo sabría detectar e igualmente podría hacer el PCR sin dolor, o sencillamente optar por hacerlo por la boca para evitar el malestar a un paciente con otro problema en su cavidad nasal, que ya se tratará después de ser diagnosticado convenientemente. ¿Sirve para algo el PCR sea por nariz o por boca? Solamente sirve para saber si en el momento del test tienes el virus. Si en el momento del test tienes el virus, el resultado tardará días en llegarte y va a ser positivo. Si no lo tenías en el momento del test, el resultado será negativo. Pero cuidado, para cuando lleguen los resultados puede ser que seas positivo asintomático y con la falsa seguridad de que el resultado de tu test es negativo. Sin embargo, ahora eres positivo y no lo sabes. Menudo lío. Es decir, que el test diga que no tienes el coronavirus solo te dice que cuando te hicieron el test no tenías coronavirus, pero ahora puede que sí. En definitiva, todo ese tiempo, equipos EPI y test solo sirvieron para ese momento. Lo ideal sería que cada uno se pudiera realizar el PCR por la boca en casa. No requiere formación ninguna, solamente tomar una muestra de la parte más interna de la garganta, por detrás de la campanilla, y devolver el bastoncillo con la muestra a su precinto. Una vez llega al laboratorio se analiza. Con la cantidad de dinero para comprar EPIs para el personal sanitario y su tiempo ocupado en hacer los test y los test en sí mismos, se podrían proporcionar test para que cada persona se testee diariamente o con la frecuencia mínima que se considere, y así sepan que están limpios. El personal sanitario quedaría libre para atender a los pacientes que ahora están desatendidos y necesitan urgentemente ser tratados. Como vemos, la decisión de hacer los test por la nariz no solamente puede causar problemas en las personas, sino que también ocupa unos recursos que deberían dedicarse a pacientes que sí los necesitan. La decisión y responsabilidad de que el dinero esté bien invertido recae una vez más en todos nosotros, y disponer de la información es imprescindible para decidir lo mejor. Está bien conocer datos sobre el número de infectados y demás, pero lo importante es conocer qué podemos hacer al respecto.